El control hegemónico de Estados Unidos y sus países aliados como el Reino Unido y algunos países de la Unión Europea prácticamente se viene abajo. Rusia y China están ganando terreno bastante significativo. Los conflictos de Ucrania y Taiwán prácticamente han orillado a países en el planeta a definir una postura y sobre todo a tomar lado en este conflicto global. De esta manera, el poder del binomio Rusia y China está jugando un papel muy significativo, haciéndole peso a los intereses que a nivel global lograban imponer a través de este control hegemónico Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea. Hungría bloquea la convocatoria del Comité OTAN-Ucrania. Es una muestra de cómo comienzan a perder influencia este bloque de Occidente. El ministro de Exteriores afirma que su país no dará luz verde hasta que Ucrania respete los derechos de los húngaros étnicos en el territorio ucraniano. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte este miércoles 30 de noviembre del 2022. Información muy significativa. Ursula von der Leyen cifra en 100.000 los militares ucranianos fallecidos en el conflicto con Rusia. Sin embargo, después fue editado el video. Trataron de ocultar la información, las cifras que dio a conocer la representante del bloque europeo, al revelar que son más de 100.000 los militares ucranianos que han perdido la vida. Resulta bastante interesante esta información. Antes te quiero también compartir estos datos para tener un contexto global de lo que está ocurriendo respecto a la pérdida de influencia del bloque occidente. Cuba aboga por una solución negociada de la crisis ucraniana y el cese de la presión occidental. La Habana abogó por una solución negociada en el conflicto en Ucrania que responda a los intereses de todas las partes, tanto del presidente de Rusia, Vladimir Putin, como del presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky. Así lo declaró el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Esteban Lazo Hernández, en un discurso ante la Cámara Alta de Rusia. Una postura sin duda consecuente por parte de Cuba, que le ha dado el respaldo al presidente de Rusia, Vladimir Putin. En este escenario, bombarderos estratégicos de Rusia y China realizan un patrullaje conjunto en la región de Asia-Pacífico. El Ministerio de Defensa ruso informó que las aeronaves de ambos países actuaron estrictamente de acuerdo con el derecho internacional y no cometieron violaciones del espacio aéreo de estados extranjeros. Así se da a conocer que bombardeos estratégicos Tu-95MS y Jian H-6K de Rusia y China, respectivamente, llevaron a cabo un vuelo de patrullaje conjunto sobre los mares de Japón y de la China Oriental, informó el Ministerio de Defensa ruso. La duración del vuelo de los portamisiles estratégicos rusos fue de aproximadamente 8 horas. Reza el comunicado detallando que cazas Su-30 y Su-35 de las Fuerzas Aeroespaciales rusas escoltaron al grupo aéreo. Asimismo, se precisa que en ciertas etapas de la ruta, los bombardeos fueron acompañados por cazas de estados extranjeros. El ministerio indicó que se trata de la primera vez que en el transcurso de un patrullaje aéreo conjunto, aviones rusos aterrizaron en un aeródromo chino, mientras que las aeronaves chinas lo hicieron en un aeródromo ruso. El organismo hizo hincapié en que los bombarderos de ambos países actuaron estrictamente de acuerdo con el derecho internacional y no cometieron violaciones del espacio aéreo de estados extranjeros. Al mismo tiempo señaló que la operación fue realizada en el marco del Plan de Cooperación Militar para el 2022 y no está dirigida contra terceros países, por aquello de que piensen que va dirigido contra algunos países de la OTAN o de la Unión Europea o países aliados de Estados Unidos. En este escenario, la potencia norteamericana, Estados Unidos,
no está dispuesta a entregar casas a Ucrania, así lo afirma el Pentágono. Washington no percibe que los casos de apoyo con aviones cazas sean prioridad inmediata que deba entregar a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Así lo declaró, desde luego, pues gente de alto nivel del Departamento de Defensa de Estados Unidos en una reunión informativa. En cuanto a los aviones del tipo caza, cuando pensamos en esto como área fuera de capacidades en que invertir, tenemos que pensar en el sostenimiento, mantenimiento y entrenamiento que acompañan la posesión de una flota aérea táctica, señaló un funcionario de defensa de alto rango. En contrapartida, afirmó, los sistemas de defensa antiaérea son la necesidad inmediata para el ejército ucraniano y no la aviación. Bueno, en este contexto resulta bastante importante esta información que se ha dado a conocer a nivel mundial. La OTAN está jugando un papel muy importante defendiendo Ucrania y prácticamente librando ya una lucha contra Rusia. Y en este contexto, Hungría bloquea la convocatoria del Comité OTAN-Ucrania. El ministro de Exteriores afirma que su país no dará luz verde hasta que Ucrania respete los derechos de los húngaros étnicos en el territorio ucraniano. De esta manera, Hungría bloqueó la convocatoria de esta reunión del Comité OTAN-Ucrania del 29 de noviembre y no dará luz verde a este tema. Así lo manifestó el gobierno de Hungría. Ucrania debe devolver los derechos a los húngaros de Transcarpacia. Así lo enfatizó el ministro de Asuntos Exteriores, Peter Szijjártó. No hay nada nuevo ni sorprendente en nuestra posición, dijo en alusión a un artículo de Financial Times, en el que se afirma que Hungría no quería que el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmitry Kuleba, asistiera a una sesión formal completa de la cumbre de la OTAN en Bucarest, que comenzó este martes y continuará hoy miércoles. Por ello, el ministro ucraniano solo pudo unirse a sus pares de la OTAN durante la cena. A pesar de expresar lo contrario como motivo para el veto, el ministro húngaro aclaró que su país no está planteando la cuestión del respeto de los derechos de los húngaros étnicos en el territorio ucraniano, mientras que continúa la operación militar especial rusa en el país. Esperamos que la paz llegue lo antes posible y entonces se podrá volver a discutir este asunto. Hungría ha bloqueado las reuniones del Comité OTAN-Ucrania a nivel ministerial desde el 2017, debido al trato que recibe de Kiev la minoría étnica húngara de Transcarpacia, una región del oeste de Ucrania, conocida también como Zakarpatia, que permaneció bajo el dominio húngaro hasta principios del siglo XX, pero cambió de manos varias veces y terminó siendo parte de la URSS después de la Segunda Guerra Mundial. Así, las relaciones entre Kiev y Budapest se deterioraron rápidamente cuando las autoridades ucranianas adoptaron el 25 de septiembre de 2017 una controvertida ley de educación que restringía en gran medida los derechos de las minorías étnicas a recibir enseñanza en las escuelas en su lengua materna. Desde entonces, el Comité OTAN-Ucrania solo se ha reunido a nivel de representantes permanentes. Así está este escenario. Y algo que también se ha destacado es el rol, el papel que está jugando la Unión Europea. Ursula von der Leyen cifra, así dio a conocer estos datos, en 100.000 los militares ucranianos muertos en el conflicto y luego editan el video. La grabación en la que la presidenta de la Comisión Europea habló de las pérdidas de Ucrania desapareció de su cuenta en Twitter y luego fue publicada de nuevo sin esos datos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que eran pues más de 100.000 los militares de Ucrania y más de 20.000 civiles del país fallecidos desde el inicio del operativo militar ruso. Sin embargo, poco después de su publicación, el video en cuestión fue eliminado de la cuenta de la política en Twitter y volvió a ser compartido sin cifras. En el segundo 11, el nuevo video se puede observar que fue editado. La información sobre
las pérdidas ucranianas tampoco está disponible en el comunicado de la Comisión Europea. Bueno, tratando de ocultar la información. En su discurso, von der Leyen afirmó también que los daños materiales provocados a Ucrania se estiman en 600.000 millones de euros, más de 621.000 millones de dólares. La portavoz principal adjunta y la directora de la comunicación política de la Comisión Europea, Dana Spinant, confirmó que la grabación fue editada y afirmó que las cifras reveladas incluyen también a personas heridas. Muchas gracias a los que señalaron la inexactitud respecto a las cifras en la versión previa de este video, escribió en Twitter. La estimación usada, tomada de fuentes externas, debería haberse referido a víctimas, es decir, a muertos y heridos, y estaban destinadas a mostrar la brutalidad de Rusia, explicó. Comentando la declaración de von der Leyen, el portavoz presidencial ucraniano, Sergei Nikiforov, declaró que la información sobre las pérdidas es sensible, por lo que puede ser revelada solo por el comandante en jefe, el ministro de Defensa o el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky. Pues así está este escenario, amigas y amigos, un pues contexto bastante complejo, bastante complicado. Y ojalá pues también nos puedas dar tu punto de vista. Tu opinión, desde luego, es muy importante, muy significativa para nosotros. Te saludo con mucho gusto desde el sur de la República Mexicana. Los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonría, sonría y sea feliz. Hasta la próxima.